Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una pistola casera, a la que le hemos añadido una mira láser para mejorar la precisión de tiro. Comenzamos. La haremos principalmente a base de palitos de helado. Para el cañón cogemos 4 de ellos, les cortamos las puntas y los pegamos entre sí, formando un tubo con perfil cuadrado. Podemos usar para ello pegamento duro o silicona caliente, pero aplicando siempre por fuera, ya que el interior del tubo debe quedar totalmente limpio. Reforzamos uno de los extremos con cinta aislante. Hacemos una ranura por donde entrará el gatillo. Cortamos con un cúter. Cortamos 1/3 de un palillo y lo metemos por la ranura hasta que haga tope. Le pegamos a ambos lados las dos mitades de otro palillo, como vemos en la imagen, de forma que los extremos lleguen hasta el extremo de la pistola. Cortamos lo que sobra por el otro lado. Opcionalmente podemos hacer un surco para acomodar mejor el dedo. Por último, pegamos una punta de palillo entre los otros dos. La empuñadura la hacemos con 2 palillos, que pegaremos en ángulo a ambos lados del cañón. Los unimos por detrás con otro palillo que habremos cortado a medida. Cortamos lo que sobra por arriba y por abajo. Colocamos el gatillo en su sitio y hacemos un agujero que atraviese la empuñadura por sus dos lados y la punta del gatillo. Metemos un pasador, para lo cual podemos usar un palo de brocheta. Cortamos lo que sobra. Pegamos otros 2 palillos para completar la empuñadura. Volvemos a cortar lo que sobra. Podemos adornar la empuñadura con cinta aislante. También el cañón. Más cinta aislante para la parte trasera de la empuñadura. Colocamos una gomilla en el gatillo para que éste se mantenga arriba. Para poder enganchar la gomilla que lanzará el proyectil, colocaremos estos 3 trozos de palillo entre la ranura del gatillo y la punta del cañón. Los pegamos entre sí y los pegamos en su sitio. Completamos la pieza con un nuevo palillo, este un poco más largo. También lo podemos adornar con cinta aislante. Vamos con la pieza que impulsará el proyectil. Se trata de un pistón que se desplazará por dentro del cañón y que haremos, como no, con palitos de helado. Les cortamos a 5 de ellos las puntas y los pegamos entre sí. Le hacemos una ranura en uno de los extremos para poder enganchar las gomillas. Lo metemos por dentro del cañón y comprobamos que se desplace sin quedarse enganchado, levantando el gatillo para que éste no lo retenga. Colocamos varias gomillas entre la ranura que le hemos hecho y el gancho que queda por debajo del cañón. Mientras más gomillas, más potencia. Aplicamos silicona o pegamento en la ranura para evitar que se salgan las gomillas. Vamos a colocarle este puntero láser
para que haga de proyector láser. Los proyectiles podemos hacerlos pegando entre sí 5 puntas de palillo. Nuestra pistola está terminada, solo queda probarla. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.